¿Qué tal, viajero? Bienvenido a un nuevo video. Relatos o experiencias con brujas. Yo no fui la víctima, fue mi padre. Mi madre solía mantener a mis tíos, ya sea con dinero, despensa o pañales para mis primos. Ella era la única que se quebró la espalda para ser alguien en la vida. Pero cuando mi padre se juntó con mi madre, ella dejó de mantenerlos. A mi tío le valió, pero mi tía estaba encabronada por ello, y desde entonces mi padre y mi tía se odiaban mutuamente. Resulta que mi tía contrató a una persona para hacerle daño a mi padre. No era un sicario precisamente, era una mujer de aspecto sucio, y en realidad nos daba muy mala espina. Yo en ese entonces no sabía de lo que se trataba. Al poco tiempo mi padre tuvo un choque, después de dejar a mi hermana menor en la secundaria. Se quebró las costillas, pero lo peor fue que perdió la vista. Mi padre comenzó a alucinar con cosas absurdas, y según él veía ángeles. Fuimos con un santero, y nos dijo que fue una mujer la que le hizo daño a mi padre. Lo sorprendente es que el santero logró describir a la perfección a esa persona, y la conclusión fue que le hicieron brujería. Bruja o nahuala. Siempre me han parecido fascinantes las historias paranormales. De hecho, a mis padres les ha tocado tener esas experiencias. Yo en ese entonces no nacía. Cuando mi madre dio a luz a mi hermana, a los pocos meses empezó a escuchar ruidos afuera de la casa. Tenemos prácticamente una casa pequeña y un patio con 2 pinos muy grandes y muchas flores. Además, de frente está el camino de terracería, y pues prácticamente se escuchaban ese tipo de cosas, como pasos y arañazos algo sutiles pero en completa oscuridad. Y en ese entonces mi mamá vivía prácticamente sola con mi hermana porque mi papá estaba en los Estados Unidos trabajando. Mi abuela en algún momento le dijo a mi madre que tenía que poner una cruz en el techo, y además siempre tener agua bendita en la casa, alfileres y una tijera debajo de la almohada. Decía que los ruidos pertenecían a una bruja nahuala que quería llevarse a mi hermana, quien tan solo era un bebé. Mi madre no tuvo problema alguno y simplemente le hizo caso. Días después no se volvieron a escuchar ruidos paranormales. Esto sucedió en 1994. Esto se enlaza con la historia de mi padre. Él cuenta que en su familia eran 9 hijos, 5 hombres y 4 mujeres, de las cuales la más pequeña falleció. En ese entonces las casas eran muy rudimentarias. En una ocasión mi difunto abuelo escuchó sonidos muy extraños a los alrededores. En ese tiempo no existían casas alrededor, y pues básicamente no tenían energía eléctrica. Vivían, por así decirlo, no en las faldas del cerro, pero sí a una distancia muy cercana. Entonces él salió a investigar, y al regresar a la casa estaba la bebé con sangre y con arañazos, y al poco tiempo falleció. Existe la fuerte creencia de que una nahuala acechaba a mi familia para atacar a los bebés, y solo lo logró con la más pequeña en un descuido, ya que la familia nunca vio a ningún animal acercarse a la casa, solo una extraña mujer con aspecto acabado, que tocó la puerta para preguntar una dirección, pero nadie vio hacia dónde se dirigió. Sucedió aproximadamente en los años 70. Comencé a creer en brujas hace poco. He trabajado como taxista desde hace 23 años, y todo empezó cuando nació mi primer hijo. Diariamente salgo a las 6 de la mañana de mi casa y regreso a las 10 de la noche. Es bastante reconfortante pues tengo muchos amigos, y la verdad no es tan difícil. No soy muy religioso, y las historias sobrenaturales siempre se me hicieron bastante tontas. Supongo que varios de ustedes me entenderán en ese aspecto. Y es que nunca me había tocado vivir una experiencia sobrenatural. Por eso, cuando en una reunión familiar salió el tema de las brujas, me lo tomé bastante a juego. En la plática, todos estaban de acuerdo en que, últimamente los casos de avistamientos habían aumentado considerablemente, y todos temían por sus bebés y niños pequeños. Y lo que me pasó fue lo siguiente. Para llegar a mi casa, que está en el pueblo donde nació mi esposa, tengo que conducir aproximadamente 8 kilómetros desde la ciudad donde trabajo. Durante uno de esos trayectos, casi entrando al pueblo, recordé la plática de hace unos días sobre las brujas y comencé a burlarme de mis primos y hermanos por creer en eso. Son estupideces, dije para mí mismo. Pero en la próxima curva, casi vuelco el taxi por esquivar un animal. Estaba justo en medio de la carretera. Gritando maldiciones, miré por el retrovisor para ver si no le había dado. Era un jodido guajolote y estaba volteado en mi dirección, como si me estuviera viendo, y lo juro por mi vida. Comenzó a correr hacia mí, saltó sobre la cajuela y joder, tenía pies humanos. Se escucharon las pisadas bruscamente en el capote de mi auto. Sentí como todos los vellos y cabellos de mi cuerpo se levantaban. Logré ver por el retrovisor a una mujer desnuda, de cabello largo y descuidado, a lo lejos de la carretera.
Hice un esfuerzo enorme por no perder el control del auto mientras llegaba a la casa. Y le conté a todos lo que pasó. Ese día no dormí nada. Hasta la fecha, cada que sale el tema de historias de terror, siempre cuento esa experiencia, que de verdad no le deseo a nadie. Una bruja se robó a mi tío. Bien, yo les contaré mi historia. Es muy similar a otros casos que ya muchos contaron, y tiene que ver con el tema del amor y la posesión. Cuando era pequeño, siempre hacíamos reuniones familiares al aire libre. Una de nuestras vecinas siempre mostraba interés en uno de mis tíos, y siempre pensé que ella era una persona muy fea, una señora grotesca, y mis padres concuerdan conmigo. En una ocasión coincidió que esa señora estaba en una de nuestras reuniones familiares. Una comida, nada muy especial. Lo raro es que ella mostró mucho interés en uno de mis tíos, pero él no mostraba el interés de regreso. Mis padres me contaron que desde aquel día, cada vez era más común que mi tío preguntara por ella. Poco a poco se fueron acercando más y más. Incluso mi tío se divorció de mi tía. Estaba totalmente enamorado de esa mujer fea. Mi tío murió tiempo después a causas naturales. Los últimos días, él se veía muy demacrado. Pero lo raro es que aquella mujer pareció no haber envejecido ni un solo año. Obviamente mi familia quedó muy enojada y distanciada de esa señora fea. Mi madre y mis otras tías piensan que ella fue algún tipo de bruja. La bruja de la unidad. Yo vivía en unos condominios cuando era pequeña. Siempre jugaba con los niños de los otros edificios y siempre platicábamos sobre lo extraña y aterradora que era una de las señoras de las casas del fondo de la unidad. De pequeño siempre pensamos que era una señora extraña. En las noches, hacía reuniones muy extrañas con otras señoras que vestían igual de raro que ella. De su casa salía un olor muy extraño y se escuchaban ruidos de animales. Con los demás niños de la unidad le hacíamos bromas muy inocentes como tocar el timbre y salir corriendo. Mientras crecíamos comprendimos que las bromas eran algo inmaduras y dejamos de hacerlo, pero un grupito de niños no dejó de hacerle bromas. Incluso subían el tono de las mismas, como aventar piedras a sus ventanas o rayar el coche de la señora. Un día la señora encaró a uno de esos chicos y le dijo que se arrepentiría por comportarse como un pendejo. El chico solo se burló de ella y se fue. En las próximas semanas, toda la unidad se enteró de que aquel chico había enfermado del estómago, una enfermedad muy fuerte que terminó por matarlo. Puede que sea nuestra imaginación, pero todos pensamos que esa señora sí fue una bruja de verdad. Bruja o sugestión. Yo siempre regresaba de la escuela con 3 de mis mejores amigos que vivían cerca de mi calle. Siempre pasábamos al parque, a jugar fútbol antes de regresar a nuestras casas. Por lo general regresábamos en la tarde o cuando empezaba a oscurecer. Un día mientras regresamos de la escuela, uno de mis amigos nos decía que una señora nos estaba siguiendo, pero ninguno de los demás la vimos. Solamente perros, gatos y uno que otro pájaro que salió volando cuando cruzábamos. Mientras jugábamos fútbol en las canchas del parque, mi amigo seguía diciendo que una señora vieja y vestida de negro nos seguía. Pero algo muy extraño es que todos los animales o insectos que encontrábamos de regreso a casa eran de color negro. Y a unas calles de mi casa, antes de separarnos, todos nos espantamos porque escuchamos una risa que venía del cielo. Tal vez nos sugestionamos. Y era alguna voz que venía de las mismas casas de la calle. O tal vez no. Nunca lo sabremos. Las brujas de Tecámac. Tengo 37 años y soy profesor de algunas escuelas de estudios básicos en Tecámac. No soy creyente de dichas supersticiones, pero las he escuchado desde que llegué a trabajar a esta zona. Y puedo decir con seguridad que los niños y los padres que viven aquí no solamente creen en las brujas, también les tienen mucho miedo e incluso prefieren no regresar muy noche a sus casas, debido a las leyendas locales. Lo cierto es que aquí hay muchas casas y haciendas abandonadas debido al tema de la inseguridad.
Muchas pandillas y supuestas sectas las utilizan para hacer sus famosos rituales y reuniones clandestinas. Cuando hay algún crimen, las personas dan por hecho que se debe a las brujas o a los santeros de la zona. Mis alumnos siempre cuentan todo tipo de avistamientos, desde ancianas que levitan, bolas de fuego, transformaciones, animales extraños en los campos y símbolos extraños grabados en las casas abandonadas. Lo cierto es que, brujas o no, si buscas pasar un buen susto, Tecámac es el lugar indicado, solo para los más valientes.